Na fin de semana das Letras Galegas, a Ruta do Viño Rías Baixas convídanos a participar na súa Primavera de Portas Abertas. Trátase dunha iniciativa máis que consolidada dentro da estrategia enoturística conxunta das 5 rutas do viño que temos en Galicia. Es un proyecto que lleva más de 10 años desarrollándose gracias a la colaboración y al apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia y las 5 rutas del vino que nos juntamos para crear estas experiencias, para para que durante un mes en esta primavera pues el enoturismo sea el eje central del proyecto. Na proposta que deseñou a Ruta do Viño Rías Baixas están implicadas 22 adegas que ofrecen visitas de balde entre o 16 e o 18 de maio con reserva previa. En Rías Baixas hay 22 bodegas asociadas a la ruta que durante el fin de semana del 16 al 18 abren sus puertas gratuitamente al visitante, ¿no? Con lo cual es una oportunidad maravillosa para convertirse en un enoturista y disfrutar de nuestro producto. A Primavera de Portas Abertas complétase con máis dunha dúcia de actividades deseñadas para a ocasión. En todas elas o viño mestúrase coa paisaxe, a natureza ou a gastronomía do país. Los asociados han creado con gran esfuerzo y calidad más de 14 experiencias en torno al enoturismo que la verdad son muy atractivas. Os puedo citar algunas: catas maridadas con quesos y otro tipo de gastronomía, actividades de senderismo, talleres de cosmética, té y vino, té de camelias y vino. Yo creo que son propuestas muy novedosas, de mucha calidad, y yo animo a todo el mundo a que disfrute de este fin de semana en Rías Baixas. A todo isto hai que sumar os máis que populares buses do viño. Nesta edición vanse mobilizar 8 autocares. En apenas uns días xa se cubriron as case 200 prazas dispoñibles. Ya sabéis que organizamos desde la ruta, como siempre, los buses do viño, que son ya muy conocidos, pero la verdad es que impresionadas por la aceptación, la buena aceptación que hay del público en general, ya que se agotan en menos de 24-48 horas, pero no nos podemos olvidar que la gente, puede ir por su propia cuenta a visitar a las bodegas, que están abiertas en 3 horarios el sábado y el domingo. Unha resposta inmellorable que non impide que cada quen poida chegarse pola súa conta ás adegas ao longo da fin de semana. Importantísimo tener de referencia que en estas jornadas de puertas abiertas, si hay alguien que se ha quedado sin participar en esos buses de viño, que puede visitar por su cuenta las bodegas, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad importante que yo no dejaría pasar, con lo cual, si alguien quiere visitarlo, debe llamar directamente a la bodega que le interesa. Llamar, reservar el número de plazas y la hora a la que quiera asistir, y puede visitar la bodega de manera gratuita en estas jornadas. Toda a información relativa á Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño Rías Baixas pódese consultar na súa páxina web e nas súas redes sociais.